Vamos a leer. Yo le voy a pedir a algún hermano o alguna hermana que me lea del 11 al 19. Lucas 17, del 11 al 19. Y también le voy a pedir, porque como se está grabando, le voy a pedir una cosita más, que venga aquí delante. ¿Algún hermano o alguna hermana que quiera leer este pasaje de la Biblia? Felipe. Muy bien. Dice la palabra de Dios: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, le dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos viniendo, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Gracias. Vamos a orar y vamos a pedir, te voy a pedir que ahí donde estés, que le pidas al Espíritu Santo que te hable a tu corazón. Espíritu Santo, háblanos en esta tarde. Háblanos para que tu palabra la podamos guardar en nuestro corazón. Porque no queremos ser simples oidores, queremos ser hacedores de tu palabra, queremos ser obedientes a ti. Queremos agradar tu corazón. Queremos vivir alineado a tu palabra. Por eso te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú hablándonos a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. El versículo 11 empieza diciendo: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y a mí este versículo ya me empezó a llamar la atención. Porque en otra versión dice: al seguir Jesús su viaje a Jerusalén. Y en otra versión dice: mientras Jesús seguía camino a Jerusalén. Jesús no paraba. Luego me vais a entender. Jesús no paraba. Él seguía caminando. Y yo me daba cuenta, porque cuando yo preparo la palabra, me gusta acompañarme de varias versiones que te ayudan a entender el versículo, y también me gusta tener una Biblia cronológica, porque aquí evidentemente no están ordenados cronológicamente, y me gusta tener una Biblia cronológica. Y en este pasaje Jesús estaba pasando un momento difícil en el ministerio. Había una creciente oposición. También tu ministerio estaba ya llegando al final. Pero Jesús seguía caminando. ¿Sabéis cuál es la enseñanza? La enseñanza es: hermano y hermana, no pares. Hermano y hermana, sigue adelante. Aunque estés pasando por alguna situación difícil, no pares. Sigue adelante. Porque ¿sabéis cuál es el propósito del enemigo? El propósito del enemigo es que caigamos, que no nos levantemos.
Pero en el nombre de Jesús, sea cual sea el momento que estés atravesando, sigue adelante. Sigue adelante. Y no mires atrás. Algo que el Señor me está hablando poderosamente en este último tiempo es que no miremos atrás. Porque el enemigo también quiere que miremos atrás. Que miremos atrás y veamos que no hemos avanzado. Veamos las veces que hemos caído. Y yo me apropio de las palabras del apóstol Pablo, que dice: una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, yo sigo adelante. Lo de atrás ha servido, pues, para sacar enseñanzas de lo que debo hacer y lo que no debo de hacer. Pero yo no miro atrás, yo miro hacia adelante, ¿no? Y si tú te caes, en el nombre de Jesús, levántate. ¿Sabéis cuál es el auténtico vencedor en la vida cristiana? No es aquel que siempre permanece espiritualmente bien, porque nadie. Es muy difícil, porque en la vida cristiana hay momentos de desánimo, hay altibajos, hay momentos que estás bien con el Señor y hay momentos que como que te falta algo, y eso es normal, ¿no? Pero tenemos que seguir adelante. Y el auténtico y el verdadero vencedor es aquel que tantas veces cae, tantas veces se levanta. ¿Amén? Amén. Tantas veces cae, tantas veces se levanta. Y el diablo lo que quiere es que caigamos y que no nos levantemos. Pero acuérdate de que cada vez que caigas, el Señor extiende tu mano para decirte: venga, vamos a seguir adelante. Amén. Y hay un pasaje en Lucas 9, 51, en una versión, que dice que cuando se acercaba el tiempo de ascender al cielo, dice, Jesús salió con determinación. Y eso me gusta, ¿no? Salió con determinación. Él sabía cuál era su meta. Él sabía lo que tenía que hacer. Y pasara por lo que pasara, él seguía adelante. Por eso es que cuando yo empecé a leer este pasaje, yendo Jesús a Jerusalén, él caminaba, él no se paraba. Por eso, hermano y hermana, no te pares. Sigue adelante. Sigue adelante. Versículo 12, y al entrar en una aldea, al entrar en un pueblo, al entrar en Santa María de Martorell. Amén. Amén. Al entrar de verdad que me acordé, cuando estaba al entrar en una aldea, me acordé de Santa María de Martorell, porque el Señor va a hacer grandes cosas aquí. Gloria al Señor. Dice que al entrar en una aldea, en un pueblecito, le salieron al encuentro 10 hombres que tenían lepra, estaban enfermos de lepra. Vosotros ya conocéis, ¿no? Los enfermos de lepra estaban apartados. No podían estar con la gente. Nadie los podía tocar. Vivían apartados. Y mientras estaba preparando el mensaje, yo sabía que a ellos nadie les podía tocar, ¿no? Pero Jesús los tocó. No a ellos, sino hay un pasaje, si vemos un poquito más para atrás, en Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Versículo 12. Lucas, capítulo 5. Dice que sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra. Se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró delante de él y le rogó diciendo: Señor, si quieres,
puedes limpiarme. Y el versículo 13, entonces, extendiendo él la mano, dice que le tocó, diciendo, quiero ser limpio, y al instante la lepra se fue de él. El Señor tocó a este leproso. Entonces que aquí le salen al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Alzaron la voz, gritaron porque sabían que Él era el único que los podía sanar. El único que los podía sanar. Y le gritaron diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros, ten compasión de nosotros. Y yo estaba pensando, digo, que nunca, por mucho tiempo que pasemos en el Señor, perdamos esa sensibilidad. Como decía anteriormente, que entendamos que si estamos aquí no es solamente por su gracia, sino es por su misericordia, que el Señor nos va levantando día a día, que el Señor nos ayuda. Porque si no fuera por eso, yo a veces le digo, Señor, perdóname, porque cada día le tenemos que ponernos delante de Él y decir, Señor, perdónanos, ten misericordia de nosotros. Porque ¿quién no falla delante del Señor? Fallamos delante del Señor, qué sé yo, con un mal pensamiento, con una mirada, con algo que decimos. Siempre, cada día, estamos fallando al Señor. Y cada día tenemos que postrarnos delante de Él y decir, Señor, perdóname. Señor, ten misericordia de mí. Ten compasión de mí. Y eso es lo que ellos le decían, ¿no? Alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando él los vio, ¿qué les dijo? Y mostraos a los sacerdotes. Yo supongo que estos 10 hombres se quedarían un poquito perplejos. Porque yo no sé si ellos conocerían la historia de que el Señor sanó a este otro leproso que hemos visto antes, ¿no? A lo mejor conocían, habían oído de que el Señor había sanado a uno que tenía lepra como ellos, y el Señor le tocó y al instante le sanó. Entonces, yo supongo que ellos esperaban que el Señor se acercara a ellos, los tocara y los sanara. Pero va el Señor y dice, id y mostraos a los sacerdotes. No era lo que ellos esperaban. Y aún más, ellos se quedarían pensando, dirían, nos pide que vayamos a los sacerdotes. Porque si leéis el Levítico 14, ahí podéis ver que cuando iban a los sacerdotes, pasaban varias semanas antes de que los sacerdotes verificaran que esta persona estaba sana. No es que llegaban a donde estaba el sacerdote y el sacerdote dictaminaba que estaban sanos. No, hacían ley por curiosidad. Levítico, el capítulo 14. Ahí veréis todo el ritual que era necesario para que al cabo de varias semanas el sacerdote dictaminaba que este hombre ya no tenía lepra. Entonces ellos se quedaron perplejos.
Y ellos alzaron la voz, si ellos gritaron al Señor, es para que el Señor los sanara, para que el Señor se acercara a ellos y les tocara y los sanara. Pero les dice, id y mostraos a los sacerdotes. ¿Sabéis por qué? El Señor quería, en este caso, probar su obediencia. El Señor lo que quería era probar la obediencia a su palabra. El Señor le dijo una palabra, id y mostraos a los sacerdotes, ¿no? Ahora dependía de ellos si obedecían o no. ¿Cuál es la enseñanza? Es que tenemos que ser obedientes a la palabra. Entendamos o no entendamos, que tenemos que ser obedientes a la palabra. ¿Amén? Amén. ¿Y qué hicieron ellos? Fueron. Pero ¿sabéis lo que me llama la atención? Lo que dice a continuación. Que aconteció que mientras iban, fueron limpiados. El Señor los sanó cuando ellos empezaron a obedecer, cuando ellos empezaron a caminar. El Señor no los sanó al instante, porque el Señor es así, ¿no? El Señor obra según su soberanía. A un leproso lo sanó al instante y a otros les hizo probar su obediencia, les hizo mostraros a los sacerdotes. Y cuando ellos iban, el Señor los limpió. ¿Sabéis cuál es la enseñanza? A veces estamos esperando recibir la bendición. Esperando para que cuando recibamos la bendición, entonces hacer. ¿No? Cuando yo esté bien, cuando el Señor me ponga bien, cuando el Señor me haya sanado, cuando el Señor me haya liberado, entonces voy a trabajar para ti, voy a hacer esto. Y no es así. El Señor te dice, estés como estés, empieza a caminar, sigue caminando, porque en el camino va a venir la bendición, en el camino va a venir la sanidad. Amén. Amén. Porque el diablo lo que quiere es que estemos parados, que no hagamos nada. Y estando quietos, no esperemos nada. Cuando empezamos a caminar es cuando vamos a recibir la bendición. Y aconteció que mientras ellos iban, fueron limpiados. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se acercó al Señor, se postró delante de él y le dio las gracias, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? Solamente uno se volvió a darle gracias al Señor. Solamente uno se volvió a darle gracias al Señor. Y esto me habla de que a veces no hay gratitud en nuestro corazón. A veces no hay gratitud en nuestro corazón. No acertamos a valorar las bendiciones que tenemos. No acertamos a valorar, no apreciamos las bendiciones que tenemos. Y a veces lo comento con mi esposa Alicia. Dios, ¡qué bendición es poder levantarnos cada día y decirle, Señor, gracias, gracias, gracias por la salvación! Nunca se nos olvide de dar gracias por la salvación.
lo que hablábamos antes, ¿no? Cuando participamos de la mesa del Señor. Nunca nos olvidemos, ¿no? De lo que el Señor hizo por nosotros. Nunca nos olvidemos. Y qué bueno es poder levantarnos cada mañana y dar gracias al Señor por todo lo que tenemos. Gracias por la salud que nos da. Gracias por el trabajo. Gracias por nuestra familia. Gratitud. Qué bueno ser agradecido. Porque dice la palabra, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Sean agradecidos en todas circunstancias, dice otra versión. Es lamentable ver cómo hoy en día la palabra gracias está desapareciendo. La palabra gracias está desapareciendo. No hace falta nada más que ir por la calle y es una palabra que ya está desapareciendo. Antes, por cualquier cosa, ¿no? Dábamos gracias, ¿no? Cuando ibas a un restaurante, ibas a comer, te servían el plato, gracias. O habías sido bien atendido, y no le decía al camarero, gracias por haberme servido también, ¿no? Gracias, gracias. Incluso ya en nuestro entorno familiar, la palabra gracias ha desaparecido, ¿no? ¿Cuántas veces le hemos dado gracias a nuestra pareja, a nuestros hijos, ¿no? A nuestros hijos, qué sé yo, cuando sacan una buena nota en el colegio, cuando hacen algo que vale la pena, ¿qué le decimos? Gracias, hijo, gracias, hija, ¿no? O a nuestra pareja, cuando nos hace una suculenta comida, ¿no? Que a lo mejor ha estado 3 o 4 horas toda la mañana preparando la comida y llegamos nosotros y en 5 minutos la devoramos y no decimos nada, ¿no? Qué bueno es decir, gracias, cariño, gracias por esta comida. Tenemos que ser agradecidos. Gracias. Que en el mundo esta palabra desaparezca, pero que nosotros como hijos de Dios, que no desaparezca esta palabra. Y cuánto más agradecido a Dios, agradecido a nuestro Señor. Yo le doy gracias al Señor cada día por mi salvación. Cada vez que me acuerdo de lo que el Señor ha hecho en mi vida, yo me quebranto. Yo siempre digo, y lo vuelvo a decir, digo, Señor, el hecho de poder estar aquí delante vuestro es un milagro. Es un milagro. Lo que el Señor ha hecho en mi vida. Una persona muy tímida como era yo. Muy tímida. Alicia me conoció y una persona que se estaba encerrando en su mundo, que se estaba encerrando como esa tortuga en el caparazón, y como cuando el Señor llegó a mi vida, el Señor me dijo, bien, papi, sale, que yo tengo grandes cosas para ti. Y yo le dije al Señor, pero Señor, estoy débil, ¿no? Me sentí inútil. Hasta no hablaba bien. No hablaba bien. Y el Señor me dijo, porque yo me acuerdo que le decía, porque yo me enamoré del Señor. Y yo le decía, Señor, yo quiero servirte a ti. Y yo me acuerdo que le decía, yo quiero servirte en cosas que yo sé, porque yo había trabajado mucho, bueno, estaba trabajando en lo que tareas administrativas. Y Señor, lo que sea, ¿no? En la oficina de la iglesia, por lo que sea, algo que se me da bien a mí. El Señor me dijo, no, ahí no te voy a utilizar. Yo te voy a utilizar en tu debilidad. En tu debilidad, ahí te voy a utilizar. Yo lo único que dije es, Señor, te bendiga. Y cuando tú le dices al Señor, heme aquí, prepárate. Cuando tú le dices al Señor, yo hago lo que tú quieras.
cuando dejas ya de mirar tu debilidad, ¿eh? Porque el diablo lo que quiere es que mires tu debilidad y que digas, mira, ¿cómo vas a hacer esto? Si eres un inútil, si no sabes, si eres un analfabeto. Esto es lo que el diablo quiere. Pero cuando tú no le haces caso al enemigo y le haces caso a Dios, le dices, Señor, ¿qué me? Yo lo único que quiero es servirte a ti. Y yo me enamoré de Dios porque Él me sacó de un mundo vacío. Que lo tenía todo, claro que lo tenía todo, ¿no? Yo no vengo de un mundo de problemático, de droga ni bebida. Yo tenía mi buena familia, vivía mi buen trabajo, pero estaba vacío. Y nadie me había hablado del Señor. ¿Sabéis por qué lo digo? Porque para que yo os animo a que habléis del Señor a la gente. A los catalanes, yo soy catalán. ¿No? Porque a veces tenemos la tendencia de hablar a los latinos, ¿no? Porque quizás como tienen esa predisposición, como las cosas de Dios son más familiares, ya tenemos la tendencia de ir hacia ellos. Y como que a los catalanes y españoles nos da un poquito de miedo. Necesitamos. Todos tienen ese vacío. Y nadie me había hablado del Señor. Hasta que llega Alicia y me habla del Señor. ¿Qué me habla? Me empieza a hablar de un Dios que podía cambiar mi vida. Y ahí, el Señor. Por eso es que, si estáis orando por algún familiar, no dejes de orar. Aunque tú veas que aparentemente todo sigue igual, sigue orando. Confía en la obra del Espíritu Santo. Confía en la obra del Espíritu Santo. Porque yo hubo un día, el Señor me tocó por la música. Ella se trajo varias cintas de himnos antiguos. Y yo puse un sábado una cinta de una alabanza. Y ahí el Señor tocó mi corazón. Empecé a llorar. Porque el Espíritu Santo ya estaba trabajando. Porque Alicia estaba orando. Su familia allí en El Salvador estaba orando. Habían hermanos orando. Y yo no lo sabía. Y el Espíritu Santo ya empezó a trabajar en mi corazón. Y por medio de esa alabanza, me quebranté. Por lo que decía la letra. Claro, pero al cabo de 5 minutos o 10, es cuando Alicia entra por la puerta. ¿Sabéis lo que hice? Estaba llorando a la lágrima viva. Me metí en el baño. Me eché agua. Y me presenté delante de Alicia. Como si nada me hubiera pasado. ¿Qué es lo que vio Alicia? Alicia vio el mismo Paco de siempre. Pero lo que ella no sabía es que hacía 5 minutos que yo estaba quebrantado delante de la presencia de Dios. Por eso sigamos orando, porque el Espíritu Santo es el que obra, es el que toca los corazones. Entonces, yo me enamoré del Señor. Por eso es que, hermanos y hermanas, abre tu corazón. No mires tanto tu debilidad. No mires tanto tu debilidad. No mires tanto el que yo no puedo. Tú simplemente dile al Señor, Señor, yo quiero servirte. Yo quiero hacer algo para ti. Un corazón agradecido. Gloria a Dios. Pero sobre todo lo que me gustaría que quedara claro, aparte de esto último del agradecimiento, lo que me gustaría es que sigamos caminando, que no te pares. De alguna manera, si tenemos que poner título a este mensaje, es: hermano y hermana, no te pares, sigue adelante. No te pares, sigue adelante. Amén. Porque en el camino es donde el Señor te va a dar la bendición. Mientras ellos iban, el Señor los sanó.
Ellos no entendían, porque vuelvo a decir, ellos lo que pretendían es que el Señor los sanara, pero el Señor los quiso poner a prueba y simplemente le dijo que se mostraran a los sacerdotes. Y ahí el Señor probó su obediencia. Y eso nos habla de la obediencia a la palabra. Vivimos tiempos donde la gente está confundida. Y el Señor me puso claro a principios de año que más que nunca, siempre ha sido así, ¿no? Pero más que nunca, en estos tiempos que vivimos, debemos de estar escudriñando, estudiando la palabra y que nuestra vida sea una vida alineada a la palabra y solamente a la palabra. Porque si no, hermanos y hermanas, vamos a ser confundidos. Vamos a ser confundidos. Pero si nos enamoramos de la palabra, vamos a vivir una vida agradando al Señor. Porque al fin y al cabo, ¿a quién le tenemos que agradar? ¿Al hombre o al Señor? Al Señor. ¿Al Señor? ¿De qué te vale? ¿A mí de qué me vale? ¿De qué me vale que los hermanos y hermanas me digan, ay, Pastor Pajo, qué bueno, qué bien, que esto, que lo otro? ¿De qué me vale? Si luego yo por la noche y me pongo delante del Señor y yo le pregunto al Señor, Señor, ¿estás contento con mi vida? Y a veces que el Señor me dice, no. ¿De qué me vale que el domingo me halaguen y me digan lo que quieran cuando yo esa misma noche del domingo me pongo delante del Señor y el Señor me diga, estoy muy contento contigo? Eso es lo que me preocupa. Eso es lo que me preocupa. Yo lo que quiero es que mi Señor esté contento. Esto es lo único que nos tiene que preocupar. Agradar a Dios y no agradar al hombre. Y desgraciadamente vivimos en un mundo donde vamos buscando el reconocimiento y la vanagloria del hombre. Que nos pongan medallas, que nos pongan aquí, que nos pongan allá. Hermanos, a veces cuando viene alguien nuevo, yo me acuerdo hace tiempo, la primera vez, el primer domingo, y vino a hablar conmigo, hermano, yo en mi iglesia, estaba en la alabanza, ministraba en la alabanza, pero ya quería de alguna manera entrar en la alabanza. Y en cambio me estoy acordando de un hermano que ahora está pastoreando una de las iglesias betanianas. Un hermano que vino, ni sabíamos que era pastor. Vino a servir. Vino a servir. Y me dijo, Paco, yo quiero servir en lo que haga falta. Y empezó sirviendo de ujier. Empezó sirviendo de ujier. Y venía cada domingo. Luego se hizo responsable del equipo de ujieres. Y ahí empezó. Y en su momento, el Señor lo levantó. Y ahora el Señor lo está bendiciendo. ¿No? ¿La qué diferencia? Por eso es que busquemos agradar a Dios, no agradar a Dios. Y sobre todo, que si estás caído, si estás desanimado, levántate. Levántate. Sigue caminando. No mires atrás. Deja de mirar tu debilidad. Y tú, como el apóstol Pablo, yo quiero mirar hacia adelante. Prosigo a la meta. Pero yo en el nombre de Jesús yo me levanto. Porque en el camino está. Vamos a orar. Me gustaría que el grupo de la alabanza pudiera estar aquí. Vamos a orar al Señor. Yo te pido que ahí donde estás, cierres tus ojos.
si hay desánimo en tu vida, si estás pasando por algún mal momento, dile al Señor, Señor Dios, en tu nombre me levanto. Y en tu nombre decido seguir adelante. Yo te necesito. Yo te busco. Hay una canción que había cantado antes. Yo te busco, yo te anhelo, yo te necesito. Vamos a cantar esta canción. Yo me levanto porque te necesito. Yo me levanto porque sin ti